Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hazlo con Sabiduría y hoy estamos desde el hermoso Imantá. ¿Qué les parece? Y estoy aquí con la parejita invitada que son Marcelito y Juanita. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, Bendecidos de gracias. tener su visita. Bueno, entonces, como saben, nosotros siempre vamos a contar esas historias que nos llenan de fe y esta no es la excepción, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de esta historia es el tema del trasfondo a nivel personal, cómo se tuvo que recuperar de una situación dolorosa y sobre eso llegar a ser cabeza no solamente de hogar, sino una cabeza de familia con sus hijos, con sus hermanos, perdón, casi digo hijos. Marcelito nos puede contar qué pasó cuando usted tenía 15 años. Sí, claro que sí. Un adolescente que terminó el ciclo básico, tal vez con muchos sueños de ir a la capital, de conseguir trabajo, de ser alguien o crecer, conseguir muchas cosas, muchos sueños que tal vez de niño era imposible. Pero el Señor tiene un propósito, ¿no?, con nuestras vidas. A través de mi Padre, Él nos ha crecido en la palabra, nos ha formado en la palabra, eh, nos ha enseñado a conocer al Señor, a servir al Señor. Pero mi papi siempre trabajaba en Quito. Venía a la semana, todas las semanas de iba y venía. Entonces, también yo dije, termino de estudiar el colegio, me voy a trabajar con él y hacemos, yo que sé, doble sueldo y proveemos lo que falta a la casa y también hago lo mío, tal vez en mi pensamiento. Pero yo creo que estaba trabajando unos 2 meses en Quito con él y me salió un trabajo en un supermercado. A través de mi primo me llama, ¿quieres venir? Claro, no importa los 3 días que estaba trabajando, no importa, me voy allá. Me dice que es bueno, que se gana diario, se gana muy bien, vamos. Y ahí tal vez en mi corazón creció tal vez, hoy voy a tener dinero, porque el dinero se recogía a diario y yo sí me recogí que no conocí aquí un dinero propio y allá tener así, digo, era feliz, pero no pasó más que unos 2 meses y una noche llaman de aquí de Imantá, que teníamos el convencional, llaman a mi tío, que mi papi se ha accidentado de un edificio de 4 pisos a la vereda, que prácticamente está desarmado, que le vayas a ver a las 11 de la noche que yo llegaba del trabajo, que no podía dormir, a esa hora quería salir corriendo, pero no sé cómo, no sé si dormí o no sé si pasé llorando, pero salí en la madrugadita al hospital a verle. Mi papi, en verdad, yo quité la cortina, era una pesa en el pie colgado, postrado en una camilla, todo destrozado, era duro, duro ver. Mi papi despierta y se le va las lágrimas y me dice, me pasó esto, perdóname, no sé, y te encargo a tus ñaños, a mi mujer, que es mi mami, no tío. Y muy triste, le digo, papi, no importa, papá, ya estoy trabajando, aquí yo voy a estar con usted, no le voy a desamparar. Y fue un cambio que el Señor hizo, ¿no? Tal vez en mi corazón o en mi pensamiento tenía muchas cosas, tal vez de vivir tal vez como el hijo pródigo, tal vez en la capital, desordenadamente, ¿no? Pero el Señor tocó y yo le dije, yo en ese momento me arrodillé y dije, le prometo a mi papi que yo voy a estar ahí mientras Dios me dé fuerzas, me dé trabajo, yo lo voy a apoyar con la ayuda del Señor. Y así lo hicimos. Mis hermanos todos, ahora que mi hermano es pastor, él tiene 2 años menor que mí, él tenía 12 años y los demás, pues, el último tenía 5 años. Entonces el cuadro era difícil. Y decidimos, nuestro pastor que estaba aquí, Pastor Arturo Pujota, que ahora está en la gloria,
nos abrió también sus brazos, sus manos, nos enseñó sus conocimientos, dijo, compremos un horno de pan, hagamos pan y va a haber pan para la casa, pan para vender. Y me habló un día, ¿no? En Quito me dijo, Marcelo, hazte un esfuerzo, cómprate un horno, hay donde comprar. Y le dije, bueno, yo le compro. Y enviamos, compramos, y les venimos, les dejamos aquí y bueno, me fui otra vez con una ilusión, tal vez sembrando una herramienta de trabajo. Y no pasó mucho tiempo, tal vez pasó 3 meses, 6 meses. Mi mami decía, estoy saliendo a vender en el parque. Santiago está mandando arriba a un colegio que están construyendo. Estamos mandando y sí estamos haciendo las cañas, estamos haciendo el pan. Entonces, para mí era una buena noticia saber que esa herramienta que se compró, que se adquirió, ellos lo estaban funcionando, lo estaban haciendo de la mejor manera y estaban ya empezando a proveer el producto aquí en Imantá. Entonces, eh, mi papi ya al año prácticamente ya empezó los médicos decían que el señor va a quedarse en la silla de ruedas, él no va a levantarse. Tuvimos que ver un fisioterapeuta que le venía a hacer acá a la casa, se ofreció venir a curarle aquí en la casa, venía a hacer la rehabilitación, le pagamos al señor, nos ayudaron los familiares, todo, pero mi papi en un año se levantó. Y yo también tenía tal vez algo en mi corazón, decía, nunca pude comprar una bicicleta, los voy a comprar una bicicleta y les voy a dar a ellos. Y le compré y le envié, y esa bicicleta fue como un vehículo aquí para ellos. Se movilizaban, entregaban, le salió a mi papi un trabajo de circular, de controlar el agua por las tierras y tenía que movilizarse bastante. Y él, como sí sabía manejar, de lo que estaba postrado, cogió, empezó a coger hasta la bicicleta, que empezó a trabajar él también. La panadería también empezó a crecer, Santiago también con la bicicleta a repartir. Y digo, solo Dios obrando a través de esos instrumentos. Y me obligó prácticamente a decir de que no, ¿qué hago yo en Quito solo? Si allá ya están proveyendo el pan para acá, para allá tu papi, tus hermanos te necesitan. Yo también dije, voy a ayudar, poner mi granito de arena acá y hablé con Santiago, si quieres que te ayude, me vengo, dejo y vengo. Dijo, sí, quiero que me ayudes y nos pusimos de acuerdo, preguntamos a nuestros padres, dijo, abajo hay un terreno, ahí construyamos, hagamos la panadería y lo hicimos. Vinimos, creció, se pudo invertir en un trabajo familiar, se pudo levantar y hacer la infraestructura de, ¿cómo se dice?, industrializar. Dios nos permitió crecer aquí con un trabajo familiar primeramente. Es difícil tener un trabajo familiar porque tienes que darle todo, tal vez no medir horarios, no ver días festivos tal vez, tratar de invertir lo que sale, reinvertir, reinvertir. Eso es lo que hicimos, reinvertir. Todos tenían claro eso, yo creo, porque hasta ahora saben muy bien que cada uno de mis hermanos son emprendedores. Saben cómo fue de duro invertir, crecer en ese negocio pequeño. El uno hacía una cosa, el otro hacía otra cosa, pero cada uno hacía su medida, pero reinvertíamos, le dábamos todo. Marcelito, ¿y cómo fue ese cambio de una mentalidad de niño que estaba pasando por la adolescencia y de pronto ponerse al frente como un papá? Sí, fue un tiempo, digo, el Señor a veces tiene que moldearnos de una manera dura, ¿no? Para que uno entienda de que no tiene que de pronto dejarse llevar de las malas amistades o a veces decir que me importan mis hermanos o mis padres, ya a la final importa mi vida, tal vez, pero yo sé, habló a mi corazón y empecé el amor a mis hermanos, a mis padres. Y Dios empezó a tratar aquí
y más que nada entendiendo que Santiago siempre le servía con el piano, empezó a tocar el piano y respaldarle, ¿no? Porque él también, tal vez ocupado en la panadería, tal vez no tenía tiempo acá a la alabanza o al piano que él estaba aprendiendo. Entonces yo me quedaba, anda, repasa, anda, acompaña al pastor y tal vez, y decidimos venir y Dios hizo un cambio, buscan duramente, ¿no? Porque tal vez en mi corazón o en mi ego, en mi pensamiento, tal vez no era ese el propósito. El Señor tuvo que forzar un poco para que yo pueda, como se dice, establecerme y decir que aquí está, aquí mismo es, no es en en otra parte, no es en Quito, no es fuera del país, sino que aquí mismo es el negocio, aquí te voy a prosperar, aquí te voy a dar, tal vez mi esposa que ahora tengo, aquí acaba de venir tu esposa, tal vez mi hermano luego se casó a los 19 años, el que era menor ya se casó, yo me quedé de 20, 24 y me decían, tal vez, ¿cuándo te casas? ¿Y qué? Tú no vas a esto siempre, ¿no? Pero, ¿no? Tuve el privilegio de conocer a mi esposita, una gran bendición. A mí me encantó siempre el mundo de los negocios, de la compra y venta, de la atención al cliente. Y un día que llegó a comprar en la panadería justamente, véndame un agua, Ya me véndame estaba un, echando ojo. véndame un, véndame un agua, no, deje nomás, siga nomás. ¡Ay, qué caballeroso! Entonces, no, bueno, de ahí establecimos una conversación y le pregunté algo a qué se dedicaba y me impresionó cuando me dijo de que ella vendía ropa por catálogo, que vendía cosméticos y digo, wow, y también seguía un curso de chef y digo, qué bien. Entonces yo Esta digo, mujer me conviene. esta mujer sí me conviene porque era algo que yo decía, yo le pedía al Señor una señal, porque a Santiago, digamos así, se casó a los 18, yo me casé a los 28, casi a 10 años después. Entonces decía, a veces yo escuchaba, decía, ¿será que yo no me voy a casar? ¿Será que no va a llegar esa mujer para mí? Pero yo le pedí al Señor, tú tienes que enviarme con tales características. Esa mujer que me va a ayudar a mí tiene que gustarle los negocios, tiene que saber vender más que yo, tiene que saber hacer lo que yo no soy capaz de hacer. Capaz de hacer. Tal vez si me dice, vaya, venda esto en tal casa, golpee, ofrezca, para mí es un poco difícil, pero si me pone entre una vitrina, yo le vendo lo que sea. Pero si tengo que ir a golpear puertas, tengo que ir a hacer una preventa, tal vez soy un poco tímido, ¿no? Pero en cambio digo, ella ya lo hacía. Digo, wow, tú haces eso, tú Es vendes. que le vendía ropa a él. Yo le vestía. Sí, ella ya, sí, ¿Y deme usted nomás. le interesó? ¿Le empezó a gustar? Bueno, yo doy gracias a Dios por haber conocido a mi esposo. Yo creo que sí, porque en ese tiempo yo tengo dos hermanos varones que son. De pronto sí tenía la idea de formar un negocio. Como que conversaba con mis hermanos, decía, bueno, ahí verás tú. Pero no, como que no encontraba a esa persona como decir, sí, yo te apoyo, está bien, vamos a mirar a este lugar o qué cosas podemos hacer. En cambio, cuando le conocí a mi esposo, que era en ese entonces, era un joven, sí, porque justo estaba estudiando gastronomía, aprendía panadería igual, dije, wow, me parece que es la persona. Sí, entonces creo que hubo esa conexión, ¿no? Sí, muy bonita, ese tiempo de conocer. Y eso nos ayudó, ¿no? a poder tener esa amistad. Estuvimos como, sí, como un año de amistad. Luego ya fue formando esa relación ya más seria. Entonces ya fue algo más serio, ¿no? De que ya formar una familia con él. Entonces después de eso ya vino los negocios que tenemos ahora. Juanita, pero parte de la historia no es que fue mi esposo siempre, ¿verdad? Sino que ustedes iniciaron como una pareja en unión libre, ¿cierto? ¿Y en qué momento el Señor pone en orden esto?
A ver, y yo cuando estuve de novios con mi esposo, bueno, yo todavía de pronto no veía algo serio. Yo dije, justo ahí, estaba ya asistiendo ya a la iglesia en Quito, en ese tiempo vivía en Quito, y como que no quería todavía una relación seria, pero a la vez yo le decía al Señor, decía, si es que no va a ser algo serio para mí, no quiero que avance esta relación. Entonces yo decía, Señor, dame fuerzas para decir que esto se acabe acá, porque él vivía acá, ¿no? Ya Y ella vivía vivía en acá, Quito. yo vivía en Quito, entonces era algo como absurdo Qué de que Yo me difícil. viajaba Y se iba cada para 15 allá. me viajaba. era un poquito duro, ¿no? Porque yo estaba allá en Quito, él acá, entonces yo decía, no, no creo que funcione, como es una relación lejana. Entonces yo en ese tiempo, eh, yo me puse a orar, decía, Señor, si es que aquella persona no va a ser algo serio para mí, entonces que me dé fuerzas para decirle que no, que se acaba aquí la relación y ya no avanza más. Pero Dios mismo no me dio fuerza, no pude decir que no. Entonces, a partir de ese Insistencia. momento, yo creo que Dios mismo nos unió y empezamos a salir un poco más, y luego ya me propuso de que ya viniera acá. Claro, estábamos sin casarnos todavía. Cuando ya me propuso acá, entonces yo dije, pero no tengo trabajo. Si me Hay una consigue un trabajo, condicionante, una a eso, condicionante. con una condición, si es que me da un trabajo, sí puedo bajar. Ahí me dijo él que sí, que puede venir a trabajar en la panadería. En aquel tiempo trabajaba con sus hermanos todavía, con sus papás, era negocio familiar que mi esposo tenía, ¿no? Pero era un poquito difícil, ¿no? Para mí, porque como ya era independiente, era difícil de decir, sí, claro, vengo a trabajar y aquí estoy. Entonces, sí se me veía difícil, entonces por eso fue que dije, tengo que trabajar en otro lugar, en Algo algo propio, más, algo algo, independiente. algo propio. Entonces ahí es cuando mi esposo se puso a buscar, ¿no? Un trabajo, y había encontrado justo Dios, acá al Dios frente de abrió la... la puerta. Nosotros éramos atendiendo aquí mismo, pero el Señor abrió la puerta con las amistades. Venga, trabajé en el bar. Y yo creo que como Juanita sabía de gastronomía, nosotros lo que llevábamos, esos niños nos llevaban todo y era una locura. Así Dios nos dio, yo desde ahí he visto la mano de Dios que pone gracia, porque todo lo que se hacía nuestras manos faltaban para hacer y no pasó ni mucho tiempo, Dios nos dio a través de mi padre, también dijo, ustedes necesitan un carro, les voy a dar algo, tú me has ayudado, toma, te voy a dar un dinero, cómprate el carro, fuimos a ver y nos compramos. Y bueno, al año o 2 años duramos acá y se nos sacó el contrato, pero ya enseguida nos salió un negocio en Atuntaqui, pero como teníamos movilización, salimos a Atuntaqui igual, en Atuntaqui. Era un rincón pequeño, pero la gente era a la cola, porque decía, hay gente que decía, ¿qué es lo que hay aquí que tanta gente veo? Voy a probar, pues, cuál es la razón de que hay mucha gente aquí. Y venían en ese sentido a decir la curiosidad, ¿no? Pero digo, era solo el Señor puesto gracia ahí y era una locura de venta ahí, Dios nos respaldó desde ahí y no nos ha desamparado y claro, un día decidimos cerrar, dejar aquel lugar también porque se abrió unas puertas en Cotacachi, entonces pasamos a algo más grande, Dios nos ha bendecido y hemos estado con mi esposa trabajando, ha sido una mujer de fe y de echado para adelante, para el negocio, no le ha tenido, Marcelito y Juanita, ¿qué tan importante es que Dios esté en el negocio? uy, eh, ha sido indispensable, digo yo, porque si no estuviéramos nosotros sirviéndole o estuviéramos aquí en la iglesia, digo, no tendríamos el resultado aquello tal vez. Digo, ese poquito que tal vez nosotros hacemos en estar dispuestos al servicio de Él, digo, es
es la razón de que el Señor nos ha respaldado y Del hecho de que nosotros estemos sirviendo acá en la casa de Dios, eso nos ha cuidado bastante, bastante, porque afuera en verdad hay, yo digo, hay muchas cosas que nos puede pasar. Hay debilidades, hay cansancio, hay estrés en el mundo del negocio. Eh, yo digo como esposa, como mujer, como madre de familia, sí es duro, ¿no? Sí es duro. Digo, solo Dios me ha dado la sabiduría para poder manejar, para poder mantener con fuerza, porque eso en verdad necesita fuerza, sabiduría. Muchas veces sí se siente cansada, sí se siente cansada, pero la palabra de Dios, como dice, los que están cargados, cansados, vengan a mí, yo les daré nuevas fuerzas. Yo me acuerdo que en verdad eso me ha levantado, me ha ayudado. Muchas veces uno llega tal vez a la casa sin fuerzas, pero esa palabra me ha levantado porque me acuerdo que cuando alguna vez se dañó un carro, porque nos ha pasado un montón de cosas, cuando se dañó el carro y el pastor llegó y Pastor Santiago llegó, nos visitó, nos dio esa palabra y fue como un refrescante esa palabra para mí. Y sí, ha sido en verdad una bendición eh, para que nosotros podamos seguir como unidos como familia. Porque digo, ¿qué serías de mí si es que no hubiese conocido la palabra de Dios? O tal vez simplemente vengo los domingos a la iglesia y no estoy sirviendo. Entonces el hecho de estar sirviendo vale mucho la pena de servir, porque ese servicio como que me lleva a ese temor a Dios. Y igual para cuidar a mis hijos, que tengo que ser ejemplos para mis hijos. Y para las personas que nos siguen, que tenemos una célula de jóvenes en mi casa, familia. Entonces, eso también nos viene así, corre, ¿no? Pero ha sido un tiempo bonito, un tiempo que nos ha sostenido. Pero también ha habido así tiempos que en verdad han venido ese decaimiento de las ventas, que hace una pandemia, ¿no? Fue un tiempo duro, un tiempo difícil para nosotros, que las ventas estaban bastante bajas, que las deudas que nos adquieren, entonces como que me puse un poco mal de salud. Pero igual recuerdo que empecé a buscar de Dios y me dio una palabra que siempre recuerdo y cuando tengo oportunidad de compartir, ¿no? a mis hermanos, que muchas veces no teníamos, ¿no? para llenar nuestro lugar de trabajo y empecé a orar, ¿no? Orar y clamar a Dios. Me dio una palabra de que decía, no, su palabra, que no me preocupara, que ese lugar va a ser lleno, va a ser como ese huerto de bien. Entonces, claro que en ese momento venían las dudas, ¿no? Uno como humano se olvida las promesas de Dios, pero al mismo tiempo recordando, pasaron como ya 2 semanas, 3 semanas, pidiendo a Dios que dónde está la falla, que nos ayude a mirar la falla, que nos dé sabiduría. Y Dios nos hizo ver, ¿no? en qué hemos estado fallando y nos ayudó a levantar la hoja, porque yo en verdad le veía como que ya perdíamos el trabajo. Ya, como mi esposo le decía, tratemos de vender todo, tratemos de vender todo para poder pagar las deudas. Como que eso es lo que estresa más a uno, más llena de preocupación. Yo a mis ojos, yo veía que en verdad ya no tenía nada. Los trabajos que hemos construido ya no había nada, ¿no? Pero viendo la palabra de Dios como encontré yo justo, no me acuerdo el versículo bíblico, pero decía, este lugar va a ser lleno,
va a ser como un huerto de Edén. Cuando las personas pasen, va a decir, este lugar no era así, estaba vacío, ahora está lleno. Y eso fue que yo cada vez que oraba reclamaba esa palabra, porque sé que eso era para mí. Lo que estaba perdiendo, Dios me va a quitar, Dios me va a aumentar. Entonces reclamaba a Dios, pasaba un mes y iba aumentando, ¿no? Porque Dios nos hizo ver en donde estábamos fallando. Y desde a partir de ese momento fue aumentando la meta de vida. Y Juanita, esa parte que usted acaba de mencionar es súper importante porque cuando uno se lleva negocio y sabe de quién está dependiendo como hijo de Dios, el alinearnos, el volver a los principios es muy importante. Y me encanta esa parte que es como las preguntas, Señor, ¿en qué estamos fallando? Porque esto está yéndonos mal. Y saber que el Espíritu Santo viene y dice, esta es la clave, esto es lo que hay que cerrar, esto es lo que hacer. Y viene nuevamente la restauración de Dios a nuestros negocios. Entonces aquí la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Qué ha representado en ustedes la palabra? ¿Qué luz ha sido, qué dirección ha sido justamente en alinearse? En lo que dijeron, tuvimos que volver a ver qué es lo que estaba pasando para volver al inicio, a donde estábamos bien. Yo creo que tal vez cuando nos va bien, nos está yendo bien, nos olvidamos de quién dependemos. Nos olvidamos y como que cuando estamos mal y nos vuelve nuevamente ese camino de que solo Dios es el quien nos da la sabiduría para seguir adelante, las fuerzas. Entonces, yo creo que en verdad como humanos somos débiles, nos olvidamos que dependemos de Dios. Y eso nos ayudó a volver y en ese tiempo yo conocí ese milagro de Dios. Cada vez que nos pasa de pronto alguna dificultad, nos vamos a Dios y Dios hace milagros. Dios hace milagros, ha cambiado nuestras vidas, nos ha hecho ver grandes cosas que Dios puede hacer. Sí, A la vista de nosotros tal vez no hay solución, ¿no? Pero cuando vamos a Dios, Él tiene todas las respuestas. Sí, yo digo, mi esposa, como dice, en ese tiempo difícil es cuando a veces más queremos, ¿no? A veces dice, a veces no estamos conformes con aquello también hay una oportunidad y a veces ahí mismo como las mujercitas siempre es la casa y la casa, a veces uno también así, pero digo, yo decía el Señor, danos la casa. Y sí, en ese tiempo vendimos también el negocio, el de Tuntaki dejamos, fuimos a algo más grande, claro, pagamos casi $1,000 arriendo, pero eso también fue así, ocupaba mucha gente, mucho boom de personas. ¿Cuántos clientes manejaban? Yo me acuerdo que el día malo se vendía 50 pollos asados, sí, 50 pollos, y de ahí cuando estaba bueno 80. ¿El día malo? Sí, de ahí 80 y después decayó unos 30. Ahí decidimos ya 30 pollos, era muy poco, tal vez, y decidimos vender, pero conjuntamente a eso pudimos adquirir la casa, se nos facilitó la casa, Dios nos bendijo, dejamos ese local tan caro, carecíamos de un baño que era muy mal hecho, una infraestructura mal hecho, pero decía, Señor, yo voy a dejar este local para quedar bien con los proveedores, para quedar bien con los trabajadores. Inclusive había llegado un tiempo de quedar mal hasta con el seguro de los trabajadores, pero decidimos con mi esposa, vendamos y vamos a pagar aquello, quedamos bien con ellos, no debemos a nadie, tal vez no vimos nada de aquello, pero nos quedamos solo con un negocio y el Señor a continuación nos dio una casita que compramos aquí en Imantán mismo y el Señor también nos dio, estando trabajando, nos dio una oportunidad justo donde estamos establecidos con el frigorífico, a 20 pasos, un lugar otra vez para un asadero que es súper grande, con unos baños de lujo, digo, y el costo
de 1.000 que pagábamos a pagar $300. Digo, Señor, si yo abajo te reclamaba, digo, ¿por qué me quitaste? O decía, ¿por qué permitiste que venda este negocio? Lo que sea, pero digo, el Señor tiene preparado algo mejor para nosotros. Recién reinauguramos ese negocio. Es muy bonito, no tengo nada que decir de la infraestructura. Ahí comemos todos, mi personal, nosotros comemos ahí y también atendemos al cliente. Y digo, el Señor nos bendijo, me cambió, o sea, estaba, tal vez en mi negocio estaba arriba en el mercado y tenía que bajar abajo al parque, era un trajino, pero el Señor nos dio así, junto a donde estamos, cerquita, nos bendijo, pero un lugar súper grande y el costo mucho menos, 3 veces menos pagamos y estamos trabajando y mi esposa ha sido un puntal ahí, digo, ha sido una gran bendición que siempre me está apoyando, siempre está atenta y no, nunca está tal vez muy pesimista diciendo que va a irte mal o este otro, vamos, hagámosle, pongamos así, pon este otro. Es una inyección para mí que me infunde y que me da también fuerzas para poder estar al frente del personal que manejamos y también para quedar bien con los pagos, ¿no? De algún crédito. Digo, el Señor ha sido tan bueno que nos ha respaldado y podemos decir que el poder servirle, mi hijo, el primero tiene 15 años, le sirve aquí en la alabanza y nosotros el respaldo total a él. Y mi esposita también está con la célula en la casa, le servimos con los chicos, también yo estoy aquí con los adultos aquí con mi papi, en la célula. Nos mantenemos ocupados, la verdad. El Señor digo, el Señor nos elige, mientras más ocupados estamos, ahí nos elige, pero ahí tenemos que alcanzarnos porque... Estamos más Marcelito ocupados. y Juanita, y en este trayecto de hacer negocio, ¿cuál ha sido la peor temporada? La peor temporada. Yo creo que, como dijo mi esposa, en la pandemia sí se mermó algo, pero también fuimos los únicos, tal vez lo que nosotros manejamos, lo que es los productos de primera necesidad, trabajar yo estuve, no me dio ningún COVID, nada, yo pude estar todo el tiempo ahí, trabajando, inclusive abasteciendo al pueblo, Dios nos bendijo de esa manera, pero también hubo en ese tiempo un chico que estuvo también queriéndonos, perjudicándonos en aquel tiempo. Antes pudimos darnos cuenta por mi esposa en las cámaras, nos estaba robando. Entonces, no, en dinero, en dinero. Va a meter los pollos en el Nos bolsillo. llevaba a la caja, cobraba antes, se cogía y estaba robando. Nos digo, ¿Y cómo trataron eso con él? ¿qué será? Se trató de hacer algo, pero igual, preferimos, dejamos de la mano del Señor, dijimos que, De perdonar. claro, y preferimos descartar, entonces, y tener más cuidado en aquello. Pero digo, ahí fue un difícil, pero pudimos trabajar, y de ahí en el paro, tal vez, que también no podía parar la comida, ¿no? Nosotros tenemos que de alguna manera nos abastecimos un tiempo antes que tuvimos hace un mes nomás, pues aquí, pero a pesar de eso nos abastecimos y pudimos salir y abastecer a la ciudad con el producto de primera necesidad que es nosotros el pollo, en el frigorífico todo lo que es cárnicos, ¿no? Entonces Dios nos ha permitido, a pesar de la situación que haya pasado en el lugar, poder estar... Y Marcelito, Juanita, ¿cuál creen que es la clave que ha hecho que ustedes tengan un negocio próspero? Porque para que aquellos que nos están mirando, Juanita y Marcelito administran pollos del Máximo y están en 2 lugares, ¿verdad? En Atuntaqui y en Cotacachi. Entonces, si vienen por estos lugares, googleen el Máximo, por favor. Pollos de calidad. ¿Y qué nos pueden decir cuál ha sido su clave? La clave, para mí, el servir al Señor,
el no descuidarnos de su obra, de estar ocupado en el servicio aquí y también en las células, y el diezmar también. O sea, siempre nosotros sacamos el diezmo y para acá y estamos pendientes. Al menos me encargo yo aquello, ¿no? Siempre estoy pendiente con el diezmo y digo, uno de lo que el Señor nos da, eso devolverle, a veces sí nos hace duro, ¿no? Sí hay un tiempo que a veces paga acá, paga allá, se hace difícil, pero digo, sobre todo hay que hacerlo o servirle y diezmar, digo, eso yo creo que para mí nos ha traído bendición y nos ha dado ese plus que diga, ay, ¿por qué venden tanto? O ¿por qué allá nomás se llena? Y han tratado muchos de competirnos, de hacernos, pero también nos han salido contratos con empresas públicas, nos han llamado o nos han venido a decir, nosotros le vamos a hacer dar llenando el contrato, nosotros participen, ustedes les vamos a dar el contrato de que nos provean a las empresas públicas. Y así, digo, Dios mismo envía a esas personas para que diga, Marcelo, tú tienes esto, provéeme tanto, tanto para tal parroquia. Digo, yo soy en lo poco, soy fiel, pero el Señor envía clientes, envía gente conocida, dice, tú sé que tienes un buen producto, sé que haces esto, ayúdame, yo te voy a ayudar facturando o gestionando. Digo, ¿en serio me va a ayudar así? Sí, claro. Sí, digo, bueno, gracias si me ayudas, pues muchas gracias, yo aquí, bienvenido aquí, solo lo que te puedo ofrecer es aquí, bienvenido a mi restaurante, sírvete algo y por mí, gracias. Y a mí me gustaría, para terminar nuestra historia, es que usted le pueda trasladar un mensaje, un consejo de sabiduría a aquellos que están pasando esa situación quizás que tienen que ponerse frente al hogar, jóvenes que se les vino la vida de pronto y ahora tienen que asumir una responsabilidad que no la buscaron. ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Hay que huir, no hay que huir? ¿Qué consejo de sabiduría les dejaría? Bueno, yo pues a los chicos que tal vez están creciendo en su adolescencia de 15 años, tal vez queremos sentirnos del dueño de todo o que yo soluciono, yo sé todo, y es mentira, y a veces tenemos que ser corregidos. Más bien es pedir la dirección del Señor, que el Señor nos respalde, humillarnos, llegar un día de tope, decir, hasta aquí, aquí te conozco, aquí hago una promesa, aquí te pido un clamor. Yo digo un clamor, porque ese día que me arrodillé en la camilla de mi papi, le dije, no importa todo lo que haya estado pensando en mi pensamiento, en mi corazón, ahora cambio por servirles a mis hermanos, por estar pendiente de honrarte, papá. Y yo digo, eso ha sido lo mejor. A veces en nuestra juventud no queremos hacer caso, nos queremos rebelar, pero digo, hay ese tiempo ese quiebre de decir, hasta aquí soy rebelde, hasta aquí soy ese hijo pródigo. Hoy me comprometo contigo, Señor, y quiero servirle, quiero trabajar, y quiero que tú me respaldes, y quiero que tú pongas esa gracia en mi vida. Y de hecho, dije aquello, y eso no se me quita de mi corazón, de mi mente. Digo, he sido tan bendecido por mi padre que a mi esposa le digo, viste que no ha sido en vano que yo haya trabajado cuánto tiempo con mi padre, el honrar, como dice en su palabra, no, honra a tu padre y tu madre para que seas bendecido, dice su palabra mismo, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Entonces, nosotros, yo en mi caso, eso he hecho, ¿no? He dicho al Señor que me respalde, y eso ha hecho el Señor hasta el día de hoy. Me ha permitido conquistar y poder tener una familia y un trabajito Y justo propio eso es a también. donde quiero culminar con ustedes, porque Marcelito y Juanita me compartieron la palabra rema de este tiempo y dice así en Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Gracias Marcelito, Juanita, por este tiempito junto a ustedes y gracias por dejarnos este consejo de sabiduría que es: si Jehová no vela la casa, en vano es por aquello que nosotros podamos trabajar. Dejemos que el Señor guarde nuestros negocios y nuestra casa. ¿Sí es, Juanita? Sí, mi hermano. ¿Sí? Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Chao. Váyalo, claro que sí, aprovechando todo el mundo que estamos en la inauguración aquí de nuestro asadero. El máximo en sabor, tradición, precio, promoción, calidad. Así que aproveche todo el mundo, venirse ya mismo a nuestro asadero.